Blanco. Seguimos en Tiro al Blanco. Otra parte del discurso en materia ambiental estuvo dirigido al manejo de los vertederos y al seguimiento a las actividades de evaluación ambiental. Mientras se habla de la recuperación de una serie de vertederos, el país sigue sin una política definida para poder resolver desde el ordenamiento del territorio abordado y discutido democráticamente de municipalidades que son realmente entidades al servicio del clientelismo y en apoyo a los sectores de poder tradicionales que se nutren de este desorden. Seguimos, repito, sin una política adecuada de manejo de residuos sólidos. Seguimos anunciando macroproyectos, hablando de grandes inversiones que a la larga se convierten en nada, mientras ha avanzado por un lado la privatización de los vertederos, la separación del ciudadano y de la ciudadanía de las responsabilidades objetivas sobre el manejo de los residuos y sobre todo la excusa a los grandes productores de basura de la posibilidad de asumir los compromisos financieros que de allí se derivan. Por ejemplo, las deformaciones que fueron introducidas en el último momento de aprobación de la ley de residuos sólidos y la necesidad de garantizar, por ejemplo, la responsabilidad extendida de la que esta ley habla, es decir, que quienes son los grandes generadores de desperdicio, por ejemplo, los grandes importadores de plástico, tengan una responsabilidad final sobre su deposición, no fue tocada. ¿Y por qué no fue tocada? Porque en los discursos presidenciales y en este de manera muy particular, se tuvo mucho cuidado con no irritar a la inversión privada. Pero cuando hablamos de la inversión privada estamos hablando en realidad de intereses muy específicos que se nutren de la falta de aplicación en la ejecución de sus funciones por parte del Estado dominicano. Porque el problema de manejo de los desperdicios es un problema que tiene que ver, igual que con el ordenamiento del territorio y el ordenamiento de la sociedad, con la aplicación de recursos y con la obligación para que quienes son los grandes responsables de los grandes volúmenes de desperdicio que se generan, sobre todo los desperdicios más peligrosos, de los desperdicios químicos, de los desperdicios industriales, de los desperdicios plásticos, a partir de cualquiera de las fuentes que producen su entrada en la economía, y desde luego del manejo de los residuos urbanos, que ha quedado en la inmensa mayoría de los sitios en manos de compañías y de mafias que operan entre los municipios, los partidos y el poder central. Por eso, para nosotros, el manejo en el discurso como un éxito, el de la existencia ya de algunos vertederos, lo que está indicando en realidad es el gran fracaso de las políticas en manejo de desperdicios, sobre todo porque mientras no se entienda que la producción de desperdicios es una parte fundamental de la economía y que en términos ambientales representan pobreza, es decir, un componente que se separa del proceso productivo, que se separa del aprovechamiento y la extinción de un recurso por parte de la población, de los consumidores, de una actividad productiva o de una actividad lúdica. Mientras no entendamos esto, vamos a seguir creyendo que el problema de los desperdicios es poder coger la basura que sale, deshacernos de ella de alguna manera. Incluso ahora se habla de poder reincorporarla, de poder reciclarla y otras tendencias que son mucho más que necesarias discutir, pero que no están lo suficientemente vistas. Si a esto le sumamos el otro componente que tocó el gobierno, lo unió, el problema del agua, que es el tema central de la sociedad dominicana. En este tema tenemos tanto por dónde cortar que vamos a separarlo en 5 componentes. Y hoy vamos a abordar solo 2. Primero, nosotros no podemos tocar el tema del agua sin recordar que el agua tiene un ciclo, que ese ciclo implica
que ella desde la atmósfera, desde el aire, con las nubes, con la precipitación, con la condensación, entra en los sistemas terrestres, circula, y esa agua circulante que entra por las montañas o que puede precipitarse aún en los llanos o en las cuencas medias con la lluvia, que esa agua circulante es la base de toda la economía, es el soporte fundamental de la vida en todas sus formas y manifestaciones. Consecuentemente, estamos hablando de que lo primero que tenemos que garantizar en cualquier política del agua es el ciclo hidrológico. Y es garantizar desde la forma, la magnitud, la intensidad con la que pasa del aire por precipitación o por condensación a los ecosistemas terrestres hasta que retorna al mar o regresa al aire por evaporación. Y en este ciclo el papel fundamental lo juegan los bosques nublados que están en un proceso continuo de degradación, permanentemente amenazados, y que junto al manglar, como dijimos en la primera parte, constituyen los dos sistemas más golpeados en la República Dominicana y son el preludio del desastre ambiental del que se ha venido hablando durante tanto tiempo. La disminución del agua circulante en el territorio dominicano, producto de la disminución de la condensación sobre la vegetación especializada en interrumpir el agua que circula, constituye un problema que demanda de políticas públicas claras, de líneas de inversión, de líneas de seguimiento, de una activación social en todos los planos, en el plano educativo, en el plano de acompañar a las comunidades de montaña en procesos productivos que eviten la degradación de los entornos en los que ellos están, en la necesidad de recuperar aquellos ambientes productores de agua fuertemente degradados, y esto no se resuelve simplemente sembrando o anunciando que se siembren millones de plantas, porque con mucha frecuencia, cuando la selección de las especies son inadecuadas, el efecto que logran estas intervenciones es peor que el deseado. Es decir, nosotros hemos venido perdiendo bosques especializados en producir agua, y en las veces que se ha intentado recuperar, lo que se siembra luego son especies totalmente inadecuadas que agravan los problemas ambientales, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero ese ciclo hidrológico necesita también encontrar que las cuencas estén sanas, que no solamente estén los árboles, sino que la cobertura de los arbustos y de las herbáceas que retienen el agua, que favorecen su infiltración lenta, igual que la de los árboles, para que no se arrastre por la superficie y no genere erosión, empobreciendo los terrenos, se mantenga. Y prácticamente todas nuestras cuencas altas y medias están también fuertemente degradadas. El país carece de una visión estratégica para la recuperación de sus cuencas medias y sobre todo para el sotobosque. Hasta ahora hemos pensado siempre que recuperar un ambiente, que lo importante es la reforestación, e incluso a veces se propone ir a sembrar allí de manera desnuda. No, lo más importante es la estabilización de la cuenca, y las herbáceas que las cubren juegan un papel fundamental, y eso es importantísimo porque está ausente absolutamente siempre de las políticas. El otro elemento es que cuando esta agua va a formar los cursos, tanto los acuíferos subterráneos como los cursos, demanda una protección. Necesitamos un bosque de galería, un bosque que a la orilla de los ríos los proteja de la evaporación, los proteja de la contaminación, garantice el ordenamiento y circulación en torno a su cauce y haga que el curso no oscile en función de la pluviometría de la lluvia, porque cuando vienen las grandes lluvias y no existe este bosque de galería y las orillas están degradadas, está claro que el agua va a inundar con mucho más frecuencia. Y si a esto le sumamos que todavía se continúa la presión en la extracción de agregados, independientemente de que el presidente lo haya presentado, la disminución
de la extracción de agregado y el pasar, como debería ser y como estamos obligados a que sea, porque es lo que plantea la ley, hacia cantera seca, aún continúa de manera permanente y no hay un solo día ni una sola región del país en que no tengamos denuncia y no puedan comprobarse ciertamente esta denuncia alrededor de la degradación. Pero hay algo más. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.